El América del brasileño André Jardine debutaba en el torneo Apertura 2023 recibiendo a los Bravos de Juárez en el Estadio Azteca. Y fue que al minuto 15 con un golazo de tiro libre Leo Suárez venció a Alfredo Talavera para poner el 1-0 a favor del América. Y reventó la línea defensiva. ¡Allá viene Leo! ¡Golazo! ¡Golazo! Pero en el segundo tiempo, al minuto 86, Aitor García empataba el partido para los Bravos de Juárez. Buena jugada de Amaury Escoto para Vilés Hurtado. Aitor García, ¡gol! ¡Gol! Y de último minuto al 95, Ángel Zapata disparaba de fuera del área y vencía a Oscar Jiménez para marcar el 2-1 a favor de Juárez. Por la derecha tiene un hombre solo. El toque para Zapata. ¡Gol! De esta manera, el América debutaba en casa con una derrota. En la jornada 2, las Águilas visitaban a los Gallos Blancos del Querétaro y fue que al minuto 11 José Raúl Zúñiga pondría el 1-0 a favor del Querétaro. Los Gallos, ahora viene la respuesta con este balón a profundidad. Aquí viene Zúñiga, aquí viene Zúñiga, aquí viene Zúñiga. ¡Gol! En el segundo tiempo, el chileno Diego Valdés aparecía y pondría el 1-1 en el marcador para el América. Buscando allá Quiñones que tocó de primera. El rebote, ahí hay falta, Ahí hay falta, me parece. ¡Gol! Finalmente, al minuto 78, en un tiro de esquina, Igor Lichnowsky con un gran cabezazo pondría el 2-1 para el América. Acomodado como para pegar en el tiro de esquina. ¡Gol! De esta manera, las Águilas remontaron y ganarían de visita en Querétaro. América recibía al Puebla en la jornada 3 y fue que al minuto 35 en una gran jugada colectiva Kevin Álvarez pondría el 1-0 a favor del América. Tiene Diego Valdés, Julián Quiñones, ahí está Kevin. ¡Gol! Y al finalizar el primer tiempo al 47 tras un gran pase de Diego Valdés, Leo Suárez pondría el 2-0 para las Águilas. Bueno, acá viene Fidalgo, el toque para Diego Valdés, ¡qué pelota metió! ¡Gol de la América! Finalmente, al minuto 87, Julián Quiñones marcaría su primer gol con el América para poner el 3-0. Americanista, Diego Valdés, Brian, el centro, Quiñones, ¡gol de la América! De esta forma, con un gran partido, la América golearía la franja en el Azteca. En la jornada 4, el América se enfrentaba al Atlas en el Azteca y fue que al minuto 23 Jordi Caicedo pondría el 1-0 para los rojinegros. Con este mano a mano, el Huevo Lozano, también va con Julián, centro para Caicedo, ¡gol! Y al minuto 41 el uruguayo Brian Rodríguez pondría el 1-1 para el América. Recibe la pelota, Richard tocó para Kevin y esta puede ser Kevin, servicio, Julián. Con un partido poco lúcido, las Águilas empatarían a un gol con los rojinegros. En la jornada 5, América recibió a los Rayos del Necaxa en el Azteca y fue que al minuto 3 Facundo Batista pondría el 1-0 para los visitantes. Mudio prefiere apoyarse atrás, Oliveros puede mandar el centro adentro del área, Batista. América respondía y al minuto 24 el chileno Diego Valdés empataba el partido 1-1 para el América. Sigue de fondo y sí va a llegar por esa pelota, siente que la mete al área, Valdés. Posteriormente, al 31, tras una gran jugada, Brian Rodríguez pondría el 2-1 a favor del América. Veo ciertas posibilidades de que esté ante Cruz Azul. Mira, Brian, le puede pegar, Brian. Y en el segundo tiempo, al 56, Facundo Batista marcaría su doblete y pondría el 2-2 para el Necaxa. Pudo salir de él, busca a la derecha, servicio segundo para Batista. Finalmente, al 61, Julián Quiñones aprovechó un error del arquero necaxista para marcar el 3-2 a favor del América. Este disparo de Brian Rodríguez le quiso aplicar la misma. Atención a la América, la pone en juego, pide falta Quiñones, ¡gol! De esta manera, en un partido sufrido, las Águilas derrotaban al Necaxa en el Azteca.
En la jornada 6, América recibió a los Esmeraldas de León en el Estadio Azteca y fue que en el segundo tiempo, al minuto 58, Federico Viñas con la ley del ex pondría el 1-0 para los visitantes. Iván Moreno se mueve, Mena mete el centro, Barreiro solo, Barreiro no remató, pero sí lo hizo Viñas, gol de León. Y al minuto 65 de penal, Julián Quiñones empataba el partido para el América de una forma milimétrica. Ya va a venir, mete tiro. De esta forma, América seguía sin convencer y empataba un gol contra León. Se jugaba el clásico joven entre Cruz Azul y América en la jornada 7 y fue que al minuto 4, Julián Quiñones aparecía y pondría el 1-0 a favor de la América. Ahora viene Valdés que quiere hacer la individual, adiós, se quitó el primero, Valdés de taco, Brian la dejó entrar, Brian, Quiñones. La máquina respondía y al 24 Carlos Rotondi marcaría un golazo para darle el empate a los cementeros. Lo persigue, Antuna manda el servicio en las inmediaciones del área, Rotondi le pegó. Posteriormente, ya para finalizar el primer tiempo al 50 con un golazo de fuera del área, Richard Sánchez pondría el 2-1 para las Águilas. Espacio y le puede pegar, dos tantos en corto, Richard le pegó. Y 3 minutos después, con otro golazo, Brian Rodríguez pondría el 3-1 para el América. Brian Rodríguez va a buscar la derecha, Brian, va a buscar la derecha. Finalmente, al minuto 80, Uriel Antuna descontaba para el Cruz Azul para marcar el 3-2 en el marcador. Acuerdo, por acá viene Rivero que sigue intentando, balón para Antuna. Antuna le puede pegar, enganchó Antuna. De esta manera, en un partido bravo, el América se llevaba el triunfo 3-2. En la jornada 8 se jugaría el Clásico Nacional entre América y Chivas en el Estadio Azteca y fue que al minuto 21 en una gran jugada individual, Brian Rodríguez pondría el 1-0 a favor de las Águilas del América. Y atención que esta puede ser del América, Brian se mete al área, Brian engancha, Brian le puede pegar, sigue Brian, se quita 4. Por consiguiente, al minuto 37 el chileno Diego Valdés haría un golazo de fuera del área para poner el 2-0 para los azulcremas. Atención que viene Valdés, levantó la vista, Quiñones a segundo palo, le pegó. En la parte complementaria, al 65, el 10 del América volvió a aparecer para poner el 3-0 en el marcador, golazo de Diego Valdés. Parecía que era para mucho más. Mira, Lichnowsky la pisó, tocó hacia atrás, Valdés le pegó. Finalmente, al minuto 80 en un contragolpe, Alejandro Zendejas aparecía y pondría el 4-0 definitivo a favor del América. La acompaña Reyes, sigue Brian, tocó para él, Reyes el servicio a segundo palo. De esta manera, el América golearía y humillaría al odiado rival en su casa. El América visitaba al Toluca en la jornada 9 y fue que al minuto 25 el chileno Diego Valdés volvió a aparecer para poner el 1-0 a favor del América. Leo Suárez va al mano a mano, Leo Suárez en el toque, Diego, gol del América. Ya en el segundo tiempo, al 54, en una gran jugada, Maxi Araujo pondría el 1-1 para el Toluca. Albert Huerta tocando para Angulo, Marcel buscaba la pared, tocó Maxi. De esta forma, las Águilas sacarían un punto de su visita en Toluca. En la jornada 10 se jugaría el clásico capitalino entre América y Pumas en el Estadio Azteca y fue que hasta el segundo tiempo, al minuto 76, el cabecita Rodríguez fallaría un penal pero le quedaría el rebote y lo aprovecharía para marcar el 1-0 definitivo a favor del América. Su gente, cabecita puerta. De esta manera, el América derrotaba a los Pumas y ganaría sus 3 clásicos del torneo. América recibía a los Tuzos del Pachuca en la jornada 11 en el Estadio Azteca y fue que al minuto 42, Henry Martín aprovechaba el rebote que dejó el arquero Tuzo para poner el 1-0 para el América y marcar su primer gol del torneo. Suárez de zurda le pegó.
En el segundo tiempo, al 59, tras un gran pase de Henry Martín, Alejandro Zendejas pondría el 2-0 para las Águilas. Ojo, viene Henry, atacan 3, defienden 2. Henry tocó en corto y esta puede ser Zendejas, le pegó. Y al 87, Julián Quiñones le robaba el esférico al arquero Tuzo para poner el 3-0 a favor del América. Cabecita como carrilero por izquierda. Julián cayó el tercero. Julián apagó. Quiñones, gol. Finalmente, al 94, el Cabecita Rodríguez marcaría un golazo para poner el 4-0 definitivo para el América. Era el momento de atacar. Mira, Julián le regresó la pelota, Cabecita, puerta. De esta forma, las Águilas del América golearían 4-0 al Pachuca en el Azteca. En la jornada 12, el América visitaba al Mazatlán y fue que al minuto 39 Luis Amarilla pondría el 1-0 para los mazatlecos. Pegarle, tocan y mueven, atención con la pelota larga, puede ser, llega Amarilla. En el segundo tiempo, al 54, Diego Valdés pondría el empate a 1 para el América. A Zendejas le respetan el esfuerzo, la pelota entra, Venegas, está el empate, Valdés, ¡gol! Finalmente, al minuto 76, Igor Lichnowsky con un gran cabezazo marcaría el 2-1 definitivo a favor de las Águilas. Como mínimo a todos los jugadores del visitante. Otro centro, Hugo, ya no pudo, ¡gol! De esta manera, el América derrotaba al Mazatlán de visita 2-1. En la jornada 13, América recibía a Santos Laguna en el Azteca y fue que al minuto 2, Juan Bruneta pondría el 1-0 para los visitantes. De Carlos Acevedo, ya lo extrañaban. Allá viene el tiro, ¡gol! Posteriormente, al minuto 13, Henry Martín con un gran cabezazo pondría el 1-1 para el América. Podría ser, acá viene Kevin, mete centro Henry, Y al minuto 19, tras una gran jugada de Quiñones, el Cabecita Rodríguez pondría el 2-1 para los azulcremas. Pelota por los pies de Aquino. Quiñones escapa, Quiñones en el área, Quiñones todavía, remate, gol del América. Pero al minuto 21, Harold Preciado pondría el 2-2 para volver a empatar el marcador para los laguneros. Rebote y ahí estaba donde tenía que estar. Sí, y acá viene Harold Preciado. Ya para finalizar el primer tiempo, al 51, Julián Quiñones de penal marcaría el 3-2 a favor de las Águilas. ¡Mete tiro! ¡Gol! Y en la parte complementaria, al 52, Emerson Rodríguez haría un golazo para poner el 3-3 en el marcador. La tiene Aquino, encontró a Emerson, ¡le pegó! ¡Golazo! ¡Golazo! Finalmente, al 76, Alejandro Zendejas con un golazo de fuera del área vencía a Carlos Acevedo para poner el 4-3 definitivo a favor del América. Zendejas, Richard iba a tirar, hizo la pinta, Zendejas, ¡golazo! ¡Golazo! De esta manera, en un partidazo, América derrotaría a Santos Laguna 4-3. En la jornada 14, el América visitaba a los Rayados del Monterrey y fue que apenas al minuto 2, tras una gran jugada de Henry Martín, el Cabecita Rodríguez pondría el 1-0 a favor del América. Pica Henry Martín, ya lo vio Fidalgo, tocó para él, Henry va, Henry se mete al área, Henry la va a pegar, Cabecita, puerta. Posteriormente, al 21, el Cabecita Rodríguez volvería a aparecer y marcaría un golazo para anotar su doblete y el 2-0 para el América. Fútbol en tus manos, Telcel. Pero también, ¿para qué haces este dejo? Sí, porque viene Cabecita dentro del área, Cabecita. Finalmente, al 33, tras una gran jugada de las Águilas, Alejandro Zendejas marcaría el 3-0 definitivo a favor del América. Del América, esperan 3 adentro del área, la Jun servicio, Henry en corto, Zendejas. De esta forma, el América goleó de visita al Monterrey. En la
la jornada 15, el América se enfrentaba al Atlético de San Luis de visitante y fue que al minuto 32, tras un gran centro de Richard Sánchez, Henry Martín aparecía con una excelente definición para marcar el 1-0 definitivo a favor del América. Aquí viene Sánchez con el remate. De esta manera, el América se llevaba los 3 puntos de su visita a San Luis. América recibía a los Cholos de Tijuana en la jornada 16 y fue que al minuto 73, en una gran jugada de Henry Martín, Alejandro Sendejas pondría el 1-0 para las Águilas. Ahí el arribo de Richard Sánchez, la pelota rebotó, gran servicio, remate. Posteriormente, al 78, con un golazo, el Cabecita Rodríguez pondría el 2-0 para el América. Kevin, centro, remate. Finalmente, al 85, el español Álvaro Fidalgo aparecía y pondría el 3-0 a favor del América. De cualquier manera la tiene Sendejas, hace la jugada, el centro, remate, gol del América. De esta forma, el América golearía al Tijuana en el Azteca. En la última jornada del torneo, el América visitaba a los Tigres, donde sería un partido muy cerrado y con pocas ocasiones de gol, por lo que no serían daño y el encuentro terminaría 0-0. De esta manera, el América terminaría como líder general del torneo tras realizar 40 puntos, con 12 partidos ganados, 4 empatados y solo un perdido, siendo la mejor ofensiva con 37 goles anotados y la mejor defensiva con tan solo 14 goles concedidos. Gran torneo de las Águilas de André Jardine. Pero bien, es un momento importante celebrar sí, la campaña, la solidez defensiva, la consistencia que jugamos de esta primera fase toda, excepto en la primera jornada. Pero a partir de ahora pensar mucho en la liguilla, prepararse, descansar un rato, hay algunos días, pero después foco máximo en la preparación y para lo que viene. Después de ser el líder absoluto del torneo, con la mejor ofensiva y la mejor defensiva, el América de André Jardine se enfrentaría en los cuartos de final al octavo lugar de la tabla, el León de Nicolás Larcamón. El América estrenaba uniforme en su visita a León y fue que apenas al minuto 1 en un tiro de esquina, Paul Belón de cabeza pondría el 1-0 para León. Mano a mano, que es Atecillo. Y acá viene el remate, ¡gol! ¡Oh! América respondía al minuto 4 y Henry Martín se perdería una jugada clarísima de gol. No hay quien se responsabilice del hombre, ¿eh? Atención que viene América. Y una buena salida de Cota. El disparo. El balón por arriba. Se salva. Pero un minuto después, tras un gran pase de Miguel Ayun, Henry Martín pondría el 1-1 para el América. Que era su campaña de despedida, aquí viene el servicio, el remate, ¡gol! La Fiera respondía y en otro tiro de esquina se quedaban cerca de poner el 2-1. Ha sido mucho como futbolista aquí en León, aquí viene Elías, el remate nuevamente, la volvieron a ganar. Y al minuto 38, en un trazo largo, el Diente López pondría el 2-1 a favor de León. Por el lado izquierdo. Acá viene el Diente, acá viene el Diente, acá viene el Diente. Fuera de juego, ¡gol! Ya en el inicio de la parte complementaria, al minuto 46, tras una serie de rebotes, Henry Martín volvería a aparecer para marcar su doblete y el 2-2 para el América. Esta puede ser de peligro, aquí viene Quiñones, qué buen baleo metió Quiñones, el disparo no puede hacerlo correctamente Henry, le va a pegar Quiñones, ¡corta! El disparo, y atrás, y el disparo, ¡gol! Al minuto 51, el América seguía con todo al frente y Alejandro Sendejas sacaba un gran disparo que se iba cerca a la portería de Rodolfo Cota. Moreno, pero lo tiene Fidalgo, el toque, Sendejas te puede pegar, cerca. Al 71, León respondía con un cabezazo de Federico Viñas que se iba cerca a la portería de Malagón. Y toca correctamente y ya se mueve Viñas por el centro, acá viene el servicio a Federico, remate a un lado. Y al 78, en un tiro de esquina, William Tecillo fallaría una jugada clarísima frente a Malagón. Un poquito, y acá viene el servicio de Elías, el remate, el balón que queda. De esta forma terminaría el partido y el América empataba 2-2 en su visita a León.
3 días después se jugaba el partido de vuelta en el Azteca y fue que al minuto 7, tras una gran jugada entre Quiñones y Fidalgo, Julián remataba al arco pero Rodolfo Cota atajaba correctamente. En Adonis Frías, ya que la tiene Julián de taco para Fidalgo, se juntan estos dos. Atención Fidalgo, otro taco, Quiñones de zurda. Rodolfo Cota. Y al minuto 26 la Fiera atacaba con una gran jugada de Federico Viñas, quien disparaba de fuera del área pero el balón se estrellaba en el poste. Se salvaba el América. La va persiguiendo Igor, atacan 3, defienden 2, Viñas le pegó, ¡palo! Y un minuto después, Fidel Ambriz solo en el área fallaría una jugada clarísima para el León. Se volvió a salvar el América. Porque peinó Viñas y viene Alvarado, Ambriz, se lo mandó. Ya en el segundo tiempo, el minuto 56, Henry Martín era derribado en el área y se marcaría penal a favor del América, donde Julián Quiñones cobraría de gran manera el penal, engañando a Rodolfo Cota para marcar el 1-0 y el 3-2 en el global a favor del América. Atención con esta, Quiñones le pegó. América era amo y dueño del encuentro y al 67 Henry Martín se quedaba cerca de marcar el segundo para las Águilas. 5 a buscar el remate, Moy, será Diego Valdés, servicio elevado a segundo palo, Cáceres. Henry intentaba, por acá sacar. Al 80 la Fiera generaba peligro con un disparo de fuera del área del Diente López que se iba cerca del arco de Luis Malagón. Esta puede ser servicio a segundo palo, Malagón sacó el diente, le va a pegar. El diente de zurda le pegó, fuera. Finalmente, al minuto 88, en un tiro de esquina, la bomba Henry Martín aparecía para marcar el 2-0 a favor del América y liquidar la eliminatoria. En el parado del equipo América. Y mira, viene el servicio, cabecita peinó Henry. ¡Gol! De esta forma terminaría el encuentro y el América avanzaría a semifinales tras derrotar a León 2-0 y 4-2 en el global. Se jugaba la semifinal de ida en San Luis Potosí entre el Atlético San Luis y las Águilas del América y fue que apenas al minuto 3, tras un gran pase de Henry Martín, el chileno Diego Valdés pondría el 1-0 a favor de la América. Miguel Layún mete trazo buscando a Quiñones. Allá adelante está Henry también. Tiene la pelota, la juega atrás, disparo, ¡gol! Al minuto 11 San Luis atacaba, pero Malagón le haría una gran atajada al atacante potosino. Eran importantes. Saldamoy le pegó. ¡Malagón! Y al minuto 13, en un contragolpe letal, el capitán Henry Martín con un gran cabezazo pondría el 2-0 para el América. Para Quiñones, le va a pegar, no le va a pegar, abre para Fidalgo, que mete el servicio, remate, golazo. América seguía siendo muy peligroso y al 29 Álvaro Fidalgo estrellaba un remate al poste cerca el América del tercero. Fidalgo por la izquierda, le puede pegar, no, va para Fidalgo, ¡palo! ¡Afuera! Al minuto 44 San Luis volvía a generar peligro, pero Luis Malagón haría otra gran atajada tras el disparo de Vitiño. Tendría que meter a Bonatini para volver a lo elemental. ¡Vitiño! ¡Murillo! ¡Fuera! En el segundo tiempo, al minuto 64, Diego Valdés volvió a aparecer para marcar un golazo de fuera del área y el 3-0 a favor de las Águilas. Fidalgo retoma la pelota. ¡Valdés! ¡Golazo! América seguía siendo muy peligroso y al 82 el arquero Sánchez le haría un atajadón a Julián Quiñones. La llegada de Álvaro Fidalgo, se acomoda, la pisa, la juega, ahí el pasa. Quiñones en la salida de Andrés Sánchez. Pero al 83 Julián Quiñones aparecía y de cabeza pondría el 4-0 a favor del América. A ver, abierto, es el centro, queda ahí la pelota. Finalmente, al minuto 94, tras un gran pase del cabecita Rodríguez, Julián Quiñones marcaría su doblete y pondría el 5-0 para el América, goleada humillante. Rodríguez que quiere su gol, el toque para Cabeza, Cabeza mete centro, el remate, gol. De esta manera terminaría el partido y el América le pasaría por encima al Atlético San Luis derrotando los 5-0 en su casa.
Con la eliminatoria prácticamente definida y con 6 cambios en la alineación, el América recibía al Atlético de San Luis en el Estadio Azteca para la semifinal de vuelta. Y fue que al minuto 9, Malagón le haría una gran atajada a Dieter Villalpando para salvar al América. Es indicar, viene Sanabria, puede venir con el servicio para Dieter. San Luis seguía atacando y el minuto 16, Ricardo Chávez remataba de cabeza y el balón se iba cerca de la portería de Malagón. Mira, acá se anima, viene el servicio. El remate. América seguía sin aparecer y al minuto 22, en un tiro de esquina, Luis Malagón le haría un atajadón a Jordan Silva. Sale la Monch, servicio elevado a segundo palo. Luis Ángel. América respondía y al minuto 39, Leo Suárez se quedaba cerca de marcar un golazo. ¿Cómo no lo vamos a querer? Mira, Leo Suárez le pegó. Iniciando el segundo tiempo, al minuto 47, Ángel Saldívar pondría el 1-0 para el Atlético San Luis y el 5-1 en el global. Ya estaremos viendo la repetición. Villalpando, la pide Saldívar adelante. Prefiere en corto, tensión, vendrá el servicio Saldívar. Posteriormente, al minuto 80, Julián Quiñones ingresaba de cambio y estrellaría un remate de cabeza en el travesaño. Por lo que fue el resultado. Mira el centro, cabecita, Julián. Finalmente, al minuto 86, en un tiro de esquina, Ángel Saldívar marcaría su doblete para poner el 2-0 para el San Luis y el 5-2 en el global. Segundo, atención, centro que ve elevado, primer palo. ¡Gol! De esta forma terminaría el partido y con una derrota en el Azteca 2-0, pero tras ganar el marcador global 5-2, el América avanzaría a la gran final del fútbol mexicano. Se jugaba la final de ida entre Tigres y América en el Volcán y fue que al minuto 12 Tigres se quedaba cerca de abrir el marcador en una jugada a balón parado. Corto, Lainez le regresa la pelota, Gorrearán, servicio, primer palo, el remate. América responde al minuto 28 con un tiro centro peligroso de Miguel Ayun que se quedó muy cerca de marcar el primero para las Águilas. Ayun espera Henry adentro del área, prefieren para Diego Valdés que puede ir hacia adelante, buena pared, atención, Ayun, servicio, fuera. América seguía con todo el ataque y al minuto 42 Henry Martín se quedaba muy cerca de marcar el primero tras un gran centro de Miguel Ayun. Quiñones va a buscar a Miguel Ayun y parece estar habilitado, ¡qué trazo! Ayun adentro del área, Ayun el servicio, Pizarro. Ya para finalizar el primer tiempo en una gran jugada, Diego Valdés fallaría una jugada clarísima de gol para el América. Atacan 4, defienden 3, Valdés tocando para Julián Quiñones, van a acabar 3 adentro del área, servicio, Valdés le va a pegar afuera. Iniciando el segundo tiempo, Julián Quiñones sacaría un gran disparo de fuera del área, pero Nahuel Guzmán con un atajadón enviaría el balón a tiro de esquina. Y lo gana, Julián le puede pegar, Julián le pegó, la atacada de Nahuel. Al minuto 47 el árbitro marcaría penal a favor del América tras un patadón de Jesús Angulo a Julián Quiñones. Y al minuto 50 Henry Martín engañaría a Nahuel Guzmán en la pena máxima para poner el 1-0 a favor del América. Goleador de este equipo, desde los 11 pasos, Henry le pegó. Tigres respondía y al minuto 70 en un tiro de esquina Osiel Herrera pondría el 1-1 para los Tigres. Esperan 6 adentro del área, servicio, Córdoba. De esta forma el árbitro finalizaría el partido de ida de la final con el marcador 1-1 entre Tigres y América. Se llegaba el 17 de diciembre de 2023, se jugaba la final de vuelta entre América y Tigres en el Estadio Azteca y fue que apenas al minuto 8 Gignac se quedaba cerca de hacer un golazo para los visitantes. Jonathan, el árbitro dice ley de la ventaja, después Córdoba tocó para André Pierre, afuera. América respondía y al minuto 27 Diego Valdés sacaría un potente disparo de volea que el arquero Nahuel Guzmán atajaría correctamente. Tiene Henry Martín, tocó para Julián Quiñones, se mete al área y esta puede ser 4, esperan servicio a segundo palo, Valdés. Pero al minuto 33 en una jugada a balón parado de nueva cuenta Gignac tendría la oportunidad para los Tigres, pero Malagón de gran manera atajaría el cabezazo del francés para salvar al América. Y ya lo hace, Zendejas va por una jugada al centro, segundo palo, Gignac, Luis Ángel. Ya para finalizar el primer tiempo, tras una gran jugada de Henry Martín, Julián Quiñones se perdería una jugada clarísima de gol, era el primero del América. Con el centro, Fidalgo tocó para Henry, quiere girar Martín, Martín centro, Julián, afuera.
Ya en el segundo tiempo, al minuto 70, América perdió un balón en la salida y Rafael Carioca sacaba un gran disparo que se estrellaría en el travesaño. Se volvió a salvar el América. Presiona, balón que va, Jonathan Dos Santos, resbaló Jonathan, Carioca, ¡palo! Y al minuto 79, Raimundo Fulgencio agrede a Julián Quiñones en su rostro y sería expulsado de la final. América iría con todo por el gol y Diego Valdés tendría la oportunidad al minuto 89, pero Nahuel Guzmán le atajaría su disparo para salvar a los Tigres. Toco hacia la derecha y viene Kevin Álvarez, 2 adentro del área, servicio para Henry, la baja, Valdés le pegó, atajó. Terminaría el partido y nos iríamos a tiempos extras y apenas al minuto de juego, Julián Quiñones aparecía con la ley del ex para poner el 1-0 a favor del América y el 2-1 en el global. Y Tigres con un 5-4 pase. Mira Fidalgo, servicio, le cae a Julián Quiñones, le pegó. Posteriormente, al minuto 94, Nahuel Guzmán perdería la cabeza, derribaría en medio campo a Julián Quiñones y por doble amarilla sería expulsado de la gran final. Tigres se quedaba con 9. América aprovecharía los errores de los jugadores de Tigres y al 103 con un golazo, Richard Sánchez pondría el 2-0 a favor de la América y el 3-1 en el global. Estaba solo, cabecita, Richard, tocó ahora con Fuentes, atención, Richard con la pelota, Richard le va a pegar. Ya en el segundo tiempo extra, al minuto 119, el Cabeza Rodríguez con un golazo marcaría el 3-0 para el América y el 4-1 en el global. Desde el 15, 14 de Rubens, el 10 obviamente del Cuau, cabecita, puerta. De esta forma terminaría el partido en el Azteca y tras la goleada del América a los Tigres 3-0 y 4-1 en el global, el América de Jardine sería campeón del Torneo Apertura 2023 y conseguiría su título número 14 en su historia. Muy feliz, realizando un sueño. De verdad siempre me imaginé un día trabajando en un club con una afición como esta, con esta grandeza y pudiendo celebrar un título con el estadio con 80,000 personas, esta fiesta inolvidable. El América, el campeón, debutaba en el torneo Clausura 2024 visitando a los Cholos del Tijuana y fue que en el segundo tiempo, al minuto 89, en un contragolpe letal, Salvador Reyes pondría el 1-0 a favor del campeón. El equipo de Tijuana no pudo controlar y acá viene América. Atención con el Chicote, no, el disparo. Y al 94, el mismo Salvador Reyes volvería a aparecer para marcar su doblete y poner el 2-0 definitivo a favor del América. Y acá viene América. ¡Gol! En la jornada 2, el América recibía al Querétaro en el Azteca y fue que hasta el minuto 61 del segundo tiempo, con un gran disparo de fuera del área, Richard Sánchez haría un golazo de campanita para poner al frente en el marcador a las Águilas. Y lo tratan de evadir. ¡Mira, Richard! Y al 84, tras una gran jugada de Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones aparecía para sentenciar el partido y poner el 2-0 definitivo a favor de las Águilas. Estás hablando de Fidalgo. En la jornada 3, América visitaba al Necaxa, donde sería un partido muy intenso y muy movido, con oportunidades de gol para ambos bandos, pero finalmente los goles no terminarían por caer y los Rayos y las Águilas dividirían puntos en Aguascalientes. América visitaba a los Bravos de Juárez en la jornada 4 y fue que al minuto 16, con un golazo, el 10 del América aparecía para poner el 1-0 a favor de los azulcremas. Ahora viene el toque para Quiñones, cada vez domina más América, 15 minutos y medio, el servicio de Chicote, el balón que queda, el disparo, ¡gol! Y en la
parte complementaria, al minuto 84, Álvaro Fidalgo se hacía presente en el marcador para colocar el 2-0 definitivo a favor del campeón. Y atención, puede ser buena para América. Aquí viene Cendejas, tocó para Diego Valdés, acaba de venir el servicio, el remate, ¡gol! ¡Oh! En la jornada 5, América recibió al Monterrey en el Azteca y fue que al minuto 24, tras un gran centro de Emilio Lara, Diego Valdés con un gran cabezazo pondría al frente en el marcador al campeón. La marca, pica alguien en el Hernández, también Diego Valdés, atención, Valdés. Y al minuto 40, el español Sergio Canales pondría el empate definitivo 1-1 para los de Monterrey. Que va hacia un costado, Maxi contra Cáceres, servicio para Brandon, atención, Lara cortó Canales. El América visitaba a León en la jornada 6 y fue que hasta el minuto 98 de penal, Jonathan el Cabecita Rodríguez con un gran cobro le daba la victoria a las Águilas por la mínima sobre la Fiera. Penal, ¿para dónde lo va a ejecutar? Aquí viene Cabecita, aquí viene Cabecita, aquí viene Cabecita, el disparo, ¡gol! ¡Oh! En la jornada 7, el América visitaba a los Tuzos del Pachuca y fue que en el segundo tiempo, al minuto 56, Eric Sánchez pondría el 1-0 a favor de los locales. Haciendo la jugada, Emilio Rodríguez va en el mano a mano allá, ya llegó Quiñones para ayudar, ¡gol! ¡Oh! Y 10 minutos después, al 66, Julián Quiñones aparecía para poner el 1-1 para el América. Tocando al costado, aquí viene el primer mano a mano de Brian con la defensiva de Pachuca, viene, buen servicio, gol. ¡Oh! Y al minuto 76, Eric Sánchez volvería a aparecer para marcar su doblete y darle el triunfo al Pachuca 2-1 sobre las Águilas. Y atención, aquí viene Pachuca, aquí viene Idrissi, y sigue, y engancha, y sigue, y toca atrás, gol. ¡Oh! América recibió al Cruz Azul en la jornada 8 y fue que con el solitario gol de Julián Quiñones al minuto 4, las Águilas vencerían por la mínima a la máquina en el clásico joven. Sorprendió después de... Mira, Henry tocó para Julián, mano a mano, Quiñones en el mano a mano, le pegó. El América recibe al Mazatlán en el Azteca en la jornada 9 y fue que al minuto 25, Luis Amarilla pondría el 1-0 para los visitantes. Y gol contra Bárcenas, Bárcenas tira la bicicleta, sigue Bárcenas, servicio, solo. ¡Gol! Y en el segundo tiempo, al 48, Henry Martín aparecía para marcar su primer gol del torneo y el 1-1 en el partido. Servicio, Julián, le va a caer la pelota a Henry. Pero 3 minutos después, al minuto 52, Luis Amarilla se volvió a hacer presente para poner el 2-1 a favor de los mazatlecos. Uy, Amarilla solo, Amarilla le va a pegar, engancha, sigue, Amarilla va contra Malagón, freno de mano, Amarilla le va a pegar, Amarilla, golazo. ¡Gol! Finalmente, al minuto 75, la bomba Henry Martín de Pechito anotaría su doblete y pondría el 2-2 en el partido para el campeón. Cabecita, Russo, cabecita dentro del área, servicio, Henry. ¡Gol! En el Estadio Jalisco, el Atlas recibió al América en la jornada 10 y fue que al minuto 7, el Mudo Aguirre pondría adelante en el marcador a los rojinegros. El América defiende con los 11, llega el centro de Fulgencio, primer palo, pelota peinada, gol. Pero al 31, con la ley del ex, Julián Quiñones pondría el empate a 1 para el América. Prepara, intenta, amaga en 2 ocasiones, nunca se regala el centro, está el empate. ¡Gol! Y ya para finalizar el primer tiempo, de penal, Henry Martín vence a Camilo Vargas para poner el 2-1 a favor del campeón.
cantante, Henry va contra Camilo, se toma su tiempo, Henry llega contra Camilo. ¡Gol! Y en el segundo tiempo, al minuto 76, Alejandro Zendejas con una gran definición pondría el 3-1 a favor de los azulcremas. Y sigue Reyes, y viene Reyes, y sigue Reyes, se entregó contra Camilo. Le pega Zendejas. Y al 82, el mismo Alejandro Zendejas en un tiro de esquina vencía a Camilo Vargas para poner el cuarto a favor del campeón. Atención, quedó al segundo palo, está el cuarto, Zendejas prepara, ¡gol! ¡Gol! Finalmente, al minuto 86, Henry Martín se quitaría a Camilo Vargas para anotar un golazo y poner el 5-1 definitivo a favor del América. Completamente. Viene el quinto, llega Henry, llega Henry, llega Henry, llega Henry, llega Henry, ¡gol! ¡Gol! En la jornada 11, las Águilas recibían a los Tigres en el Azteca y fue que al minuto 28 el holandés Javairo Dilrosun marcaría un golazo para anotar su primer gol con el América y poner el 1-0 para el campeón. Y en el segundo tiempo, al minuto 69, con una excelsa definición, Alejandro Zendejas vencía a Nahuel Guzmán para poner el 2-0 definitivo a favor del América. ¿Cómo la bajó Zendejas adentro del área? Zendejas de zurda. En la jornada 12, en Guadalajara, se jugaría el Clásico Nacional entre Chivas y América, donde fue un partido poco lúcido, muy cerrado y con pocas ocasiones de gol, ocasionando que se diera un clásico empate 0-0 como a veces suele ocurrir. América recibía en el Azteca al Atlético de San Luis en la jornada 13 y fue que en el segundo tiempo, al minuto 54, con una gran definición, Diego Valdés pondría al frente en el marcador al campeón. Que puede venir con el servicio, pero prefiere jugar con Kevin. Centro, segundo palo, Diego. Y al minuto 84, con una gran definición al ángulo, Brian Rodríguez marcaría un golazo para poner el 2-0 a favor de los azulcremas. Henry de espaldas atrás, Brian. Finalmente, al 95 de penal, Frank Boli pondría el 2-1 para los visitantes, cerca Malagón de atajar la pena máxima. 12 pasos, Boli, le pegó. En la jornada 14 en Torreón se jugaría el Santos contra América y fue que al minuto 59 Estefano Carrillo pondría el 1-0 a favor de los de la comarca lagunera. Esta puede ser la más clara que ha tenido Santos en el partido, el recorte hacia el frente, el disparo. Finalmente, al 76, Alejandro Zendejas con un gran disparo vencía a Carlos Acevedo para marcar el 1-1 definitivo para el América. Viene Quiñones y viene Henry Martín con el toque hacia atrás. ¡Va, oportunidad de Zendejas! En la jornada 15, las Águilas se enfrentaban al Toluca en el Azteca y fue que al minuto 9, el chileno Diego Valdés pondría el 1-0 a favor del campeón. A la izquierda, va a ser un tema. Mira, Diego Valdés, te va a pegar Diego. Pero al minuto 14, Juan Pablo Domínguez aparecía y haría un golazo para poner el 1-1 para el Toluca. Ojo, Alexis, Juanpi, mano a mano, Juanpi engancha. Y un minuto después, tras una gran jugada, Henry Martín pondría el segundo y le regresaba la ventaja al América. Prefiere levantar, Diego de pecho, derecha, Henry. Y al minuto 24, Diego Valdés volvería a aparecer para marcar un golazo, su doblete y el 3-1 a favor del campeón. Fidalgo, tocó hacia adelante, atención, Valdés, navaja, Valdés en el mano a mano, Valdés. Ya en el segundo tiempo, al minuto 73, Julián Quiñones aprovechaba un rebote que dejó el arquero Thiago Volpi para poner el 4-1 a favor de los azulcremas. Para Fidalgo, Fidalgo en el mano a mano, Álvaro. Finalmente, al minuto 82, con un gran pase de Brian Rodríguez, Julián Quiñones conseguiría su doblete y pondría el 5-1 a favor del América. Goleada humillante de las Águilas sobre Thiago Volpi y sobre el Toluca. Solo Julián se le
vicio, Julián. Clásico capitalino, el América visitaba a los Pumas en la jornada 16 y fue que al minuto 20 de penal, Henry Martín engañaba a Julio González para poner al frente en el marcador al campeón y conseguir su gol número 100 con el América. El 21 del América, el capitán por las 3 libras, Henry Martín. ¡Gol! Pero al minuto 39, en una jugada a balón parado, Ulises Rivas pondría el empate en el marcador para los locales. Va a ser Leo Suárez, servicio, primer palo. Ya en la parte complementaria, al minuto 70, un viejo conocido, Leo Suárez, pondría el 2-1 definitivo a favor de los Pumas. La barrida es correcta, Leo. Última jornada, la número 17, el América visitaba la Franja del Puebla y fue que al minuto 9, con un golazo, Gustavo Ferraréis pondría el 1-0 a favor del Puebla. Ormeño viene, Ormeño sigue, le dan espacio, se echan para atrás, siguen con Ormeño, hay algo de espacio ahora, veremos en media vuelta, atención con el disparo. ¡Gol! Pero al minuto 21, con un gran disparo, Salvador Reyes empataba el partido para el campeón. Se abre espacio, sigue Yavairo, busca la zurda, sigue media, mira, Yavairo, que es Zidane, cayó, la tiene Reyes, media vuelta, disparo, ¡gol! Y al 45+3, Salvador Reyes con su doblete pondría el 2-1 definitivo a favor del América, con lo que las Águilas cerraban el torneo con victoria. Yavairo sale y ya ganó el espacio, ya arranca Yavairo, la pide Quiñones y la quiso filtrar y la tocan al segundo palo y está el segundo gol. ¡Gol! De esta forma, el América, el campeón, sería líder general por segundo torneo consecutivo de la Liga MX, esto tras realizar 35 puntos, con 10 triunfos, 5 empates y solo 2 derrotas, anotando 30 goles y siendo la mejor defensiva tras solo recibir 12 goles. Este torneo jugamos mucho más fuera y me recuerdo de por veces del torneo anterior, mucha gente hablando que el liderato tenía que ver con los partidos en casa, por jugar más en casa, bien, pero ahora terminando con un equilibrio entre los dos torneos en partidos fuera en casa, poder repetir la campaña y poder estar a frente nuevamente es una confirmación de una calidad de un grupo, de un foco, de un grupo que quiere, que piensa grande, que trabaja mucho. Viene la parte principal del año y vamos a ver para qué estamos. Se jugaba el partido de ida en el Estadio Hidalgo y fue que apenas al minuto 12 los Tuzos tendrían la primera con un disparo desviado de Pedro Pedraza. Rondón para tratar de tocar el balón que queda ahí, parecía que había un rebote ahí en la mano, el disparo, ¡fuera! Al 14 los Tuzos seguían intentando con un disparo peligroso de Eric Sánchez que se iba a un lado del arco de Malagón. Eric le puede pegar, prefiere tocar acá para Emilio Rodríguez, ahora sí hay que pegarle, ahí está el disparo. Al minuto 18, el América respondía con un disparo de Salvador Reyes que en el fondo atajaba a Carlos Moreno a 2 tiempos. Prefirió tocar para Diego Valdés, para Henry. Acá viene Salvador Reyes que le pega, ¡sí! Y la tiene Carlos Moreno. Y fue que al minuto 20, tras una pérdida en el medio campo de Álvaro Fidalgo, Eric Sánchez remataba al arco. Malagón atajaba de gran manera, pero en el rebote Salomón Rondón contrarremataba para poner el 1-0 a favor del Pachuca. Le robaron el balón, atención con Eric, el disparo de Eric, el balón que queda, el disparo, ¡gol! Pachuca era mucho mejor que el América y al minuto 24 De Osa disparaba con potencia de fuera del área. Malagón se equivocaba al dejar el rebote en el centro, donde Andrés Micolta fallaría una jugada clarísima de gol. Era el segundo para los Tuzos. Un remate, el balón todavía más atrás, le puede pegar de ahí, ¡Vale! Y el balón queda libre. El América estaba sufriendo en demasía y un minuto después, en una jugada clarísima, Miguel Rodríguez estrellaría su disparo en el poste. Se volvía a salvar el América. ¿Viste la distancia donde le pegó?
Increíble, aquí viene Pachuca, el disparo. Al minuto 33, América seguía sin aparecer y en un tiro de esquina, Luis Malagón atajaba un cabezazo de la saga Tusa. Y acá viene el servicio ahora por abajo, el balón que pasa, cabezazo. Malagón. Y al 37, Pachuca tendría otra clara donde Malagón con un gran achique le atajaría el mano a mano a Alan Bautista. Abierto por el lado derecho, aquí viene el chiquito, aquí viene, toca el balón, la tiene Pachuca, la media vuelta. Después de 28 minutos de sufrimiento y de mucha angustia, el América generaba el ataque y con un gran centro de Javairo Dilrosun al 46, Henry Martín de cabeza pondría el 1-1 a favor del América. Así es, el capitán aparecía en el momento más bravo del encuentro. Javairo por la derecha, acá viene con Javairo, Henry va por el centro, el jugador de Países Bajos, ¡qué buen centro! ¡Gol! En el segundo tiempo, el América emparejaba el encuentro y el Chaca Rodríguez intentaba con un disparo de fuera del área para los locales. Ferrari va a apoyarse con el Chaca. Y acá viene un disparo lejano, Malagón se tiene. Y al minuto 66, Salomón Rondón pondría el segundo para el Pachuca, pero este sería anulado ya que el venezolano estaba en fuera de lugar. Vamos a ver quién la gana, la tiene Pachuca, enganchando, viene Rondón. ¡Oh! Y al 90 de tiro libre, Richard Sánchez intentaba para el América, pero su disparo se iba por encima de la portería. 4 en la barrera y un quinto de Cocodrilo abajo, el remate por encima. Y unos segundos después, en una jugada clarísima, el joven González Ojeda tendría el segundo para los Tuzos, pero volaría su disparo. Potencia, intentó superar la barrera, te dejo que hay peligro. Sí, viene Pachuca, el centro por abajo, Owen González. Y fue que al minuto 97 el partido llegaría a su fin y en un encuentro muy sufrido, el América rescataba el empate en Pachuca en el partido de ida. Tres días después, se jugaba el partido de vuelta en la casa del campeón, el Estadio Azteca. Las Águilas salían con todo el ataque con un gran zurdazo de Javairo Dilrosun, pero el arquero tuzo atajaba correctamente el disparo. Y mira, Fidalgo tocó para Dilrosun le va a pegar de zurda. Un minuto después, América haría un jugadón al ataque, pero Diego Valdés no podría ni definir ni tocarle el balón a Cendejas. Mira Fidalgo, buena pelota Dilrosun, toca para Henry Martín, Henry, Diego adentro del área, Valdés, nada. América era mucho mejor que Pachuca y al minuto 7, tras un gran centro raso de Alejandro Cendejas, Henry Martín no podía definir correctamente y dejaba su disparo en el arquero Moreno. Arranca Fidalgo, pica Cendejas, está habilitado, es para Henry, segundo palo, el servicio para Henry. Al minuto 11, el campeón seguía insistiendo y era mejor, y con un gran centro de Cristian Calderón, Henry se quedaba cerca de cerrar la pinza. Está habilitado, Calderón recibe bien la pelota, Calderón, servicio, Henry. Al minuto 23 ocurriría esta jugada o un codazo de Diego Valdés al defensor de Pachuca, donde muchos levantaron la voz con todo pidiendo tarjeta roja para el chileno. Y 5 minutos después, al 29, Jonathan Dos Santos tendría esta entrada, donde la polémica seguía ya que muchos pedían también la tarjeta roja para el mediocampista americanista. Luego ocurrieron 2 acciones con agravantes de expulsión, sin embargo, a su vez, en ambas se respalda reglamentariamente la tarjeta amarilla, y ninguna era revisable en VAR. Explico, ambos contactos conllevan una fuerza media o alta como para sostener una expulsión. Después de la polémica, al minuto 30, en un error grosero de Igor Limnovsky, quien le ponía un pase de gol al rival, el América se iba abajo en el marcador tras el gol del marroquí Idrissi. Error vergonzoso del defensor chileno del América. El América buscaba el empate y tras un gran pase de Henry Martín, Cendejas tendría el empate pero se tardaría 1000 horas en definir. Y América, ¿qué más? Mira Cendejas adentro del área, Cendejas. En el segundo tiempo, al 48, el Chiquito Sánchez se quedaba cerca de poner el segundo para el Pachuca con un disparo peligroso de fuera del área. Agarra mal parado al América, Dosa, Chiquito, solo, Rondón, Chiquito.
Al minuto 60, Cendejas tendría otra oportunidad, pero de nueva cuenta se tardaría en definir y la defensa tusa cortaría la jugada del América. Álvaro Fidalgo mete trazo hacia adelante, Cendejas de pecho, Cendejas. El tiempo se agotaba y fue que al minuto 86 Julián Quiñones tendría una oportunidad, pero la defensiva tusa le taparía el disparo al delantero Águila. Valdés adentro del área, la baja, manda el centro, pero no hay nadie. Intenta Brian, Julián de derecha, Julián acaba sacando. El América buscaba con todo el empate y al 87 Richard Sánchez sacaba un gran disparo de fuera del área que el arquero tuso enviaba una mano a tiro de esquina. Ahora con la pelota, la pedía Richard, juegan para el Richard, le va a pegar de derecha, Richard. Y en el tiro de esquina, Quiñones solo remataba de cabeza, pero su cabezazo se iba por un lado de la portería. Parecía que el América sería eliminado otra vez ante el Pachuca, pero al minuto 93, tras un gran centro de Diego Valdés, Ilian Hernández sacaba un gran remate de cabeza que el arquero tuso atajaba, pero en el rebote, Julián Quiñones aparecía para poner el empate a 1 para el América. Esperan 3 adentro del área, Diego, servicio, ¡Ilian! Al 98 existe esta agresión de Cabral sobre Ilian Hernández que ameritaba una tarjeta roja, pero aquí nadie dijo nada y el árbitro solo lo amonestaría. Y fue que al minuto 101 el árbitro terminaría el encuentro y tras el empate a 1 y el 2-2 en el global, el América, el campeón, eliminaba al Pachuca por posición en la tabla y avanzaba a las semifinales de una forma agónica y sufrida. Ha sido un momento duro para mí. A veces he tratado de no pensar en eso, ¿no? Y decirle que estoy ahí, ¿no? Siempre trabajando de la mejor forma. Si las cosas no salgan bien, siempre voy a estar ahí trabajando, ayudando a mis compañeros. Son lágrimas de cansancio, ¿no? Cansancio de tantos momentos malos, ¿no? A veces las personas piensan que no sentimos, ¿no? Me dio ganas de llorar en el gol, pero lo contuve, ¿no? De la emoción, pero nada, la vida sigue, ¿no? Y hay que seguir luchando como siempre lo he hecho. Clásico nacional entre América y Chivas, con el partido de ida en Guadalajara, donde los tapatíos presumían 8 partidos sin perder y 5 partidos sin recibir gol. Primeramente, el América intentaba con un disparo de fuera del área de Álvaro Fidalgo que se iba desviado. Pero a la derecha y gana, sigue Cendejas, todo en corto, Fidalgo le va a pegar, Fidalgo le pega, pero se va muy desviado. Un minuto después, Chivas tendría la primera con Pavel Pérez, pero enviaba su disparo por un lado de la portería de Malagón. En condiciones Fidalgo. Ojo, Guti va hacia adelante, ¡Pavel afuera! Chivas seguía intentando el frente, ahora con un mano a mano de Ricardo Marín, pero Ramón Juárez y Luis Malagón evitaban el ataque y el primero de las Chivas. Marín está habilitado y le puede pegar, Marín adentro del área, mete a cuerpo Marín, la barrida de Ramón Marín, Luis Ángel. Error grosero de Jonathan Dos Santos en la salida al minuto 40, pero Ricardo Marín no podía aprovechar y fallaría una jugada clara para los locales. Dilrosun por aquel lado significa... ¡Ay! ¡Ojo! Marín, el mano a mano, Marín intenta levantar la pelota. Iniciaba el segundo tiempo, América no podía generar al ataque y Chivas seguía intentando ahora con un disparo de fuera del área del Pocho Guzmán, pero Malagón atajaba de gran manera. Pero acaba sacando la defensa, Pocho le pegó a Luis Ángel. Al 62, los de Guadalajara intentaban ahora con un potente disparo del Piojo Alvarado, pero Malagón, muy bien ubicado en su poste, enviaba el balón a tiro de esquina. De espaldas a la portería, sigue Marín, le va a caer Alvarado que le va a pegar Luis Ángel. América volvería a tomar la posesión del balón y al minuto 66, tras un gran centro de Álvaro Fidalgo, Diego Valdés solo y su alma no podría definir y le pegaría muy mal al balón, una falla grosera del chileno que debió terminar en gol. Pocho Guzmán, le va a caer acá Fidalgo, solo a segundo palo, Diego Valdés, ¡solo! Al minuto 75 existiría esta fuerte entrada del Oso González sobre Brian Rodríguez, una plancha arriba del tobillo que debió ser tarjeta roja, pero el árbitro la dejó en amarilla. En poner a Santander, porque todos sabemos los antecedentes que Santander desde hace años trae con Chivas, entonces me parece que por ahí que por ahí viene el tema de no llamar al árbitro para la jugada de González del minuto 72, que en mi opinión es tarjeta roja.
América mejoraría y al 86 Brian Rodríguez tendría una clara oportunidad, pero su disparo iría justamente a la posición del portero de Chivas. Viene el América, atención con Reyes, Brian le puede pegar, Brian a las manos del... Finalmente, al minuto 91, Julián Quiñones tendría una buena oportunidad, pero su remate de cabeza también saldría a la posición del arquero Rangel. 3 a segundo palo, 3, Reyes puede venir con el servicio de zurda, atención Julián a las manos. Terminaría la semifinal de ida, la cual finalizaría en un empate 0-0 y el América seguía sin ganar en la presente liguilla. Se jugaba el partido de vuelta en el Estadio Azteca entre el América, el campeón, y las Chivas de Guadalajara, y fue que al minuto 5, Chivas generaba el ataque con Ricardo Marín, quien sacaba un leve disparo que controlaría sin problema a Malagón. Al Almozo, adiós, atención con Alvarado, buena pelota, Marín le ganó la espalda, Marín a las manos de Luis Ángel Malagón. Al minuto 13, Limnowski cortaba un balón de cabeza donde Malagón se equivocaría al salir y quedar a medias, situación que aprovecharía Alvarado en el rebote para sacar un disparo bombeado que se estrellaría en el travesaño. Se salvaría Malagón y el América. Cambio de juego larguísimo, ahora buscar al Pucho, acaba sacando Igor. Atención con esto, Alvarado le va a pegar de volea, ¡palo! Al minuto 24, en un tiro de esquina, Israel Reyes fallaría una jugada clarísima de gol. Solo y su alma era el primero para el América. Esperan 5 adentro del área, servicio, primer palo, ¡fuera! Al minuto 28, Chivas seguía buscando su gol con Pavel Pérez, pero su disparo se iba desviado del arco de Malagón. Le va a caer a Pavel Pérez y va a encarar a Israel. Atención Pavel, servicio, engancha Pavel, le pegó de derecha. Iniciaba el segundo tiempo y tras una gran pared entre Henry y Quiñones, el México colombiano no podría hacer un gran disparo y se perdería una buena oportunidad para el campeón. Solo Quiñones gira bien, tocó para Henry Martín, la pared es buena, Quiñones le va a pegar con la pierna menos. Al 53, en un contragolpe, Beltrán con un gran disparo de fuera del área se quedaba cerca de abrir el marcador para los visitantes. Beltrán, Alvarado arrastra el balón, Igor recupera el nene de derecha, fuera. América respondía al 56 con Quiñones de nueva cuenta, pero dejaba su disparo en las manos del portero Rangel. Dice César Arturo Ramos, otra vez Sendejas va para Julián Quiñones, el Tala. Y fue que al minuto 59, en una jugada balón parado, Limnowski ganaba en un primer cabezazo y en un segundo, Israel Reyes remataba para mandar el balón a las redes y poner el 1-0 a favor del América. Y viene Valdés, centro que va elevado a segundo palo, Lichovsky gana Henry. Al 73, el América buscaba el segundo y Henry lo tenía, pero su disparo iría a la ubicación del arquero visitante. Y mira, atención, Sendejas la baja, Henry le va a pegar el Tala. Y fue que al 97 el árbitro terminaría el partido y tras derrotar 1-0 al Guadalajara, el América, el campeón, avanzaba a la gran final de la Liga MX al igual que el torneo pasado. Obviamente algo memorable, algo único, poderlo vivir después de un año en el cual habíamos caído. En lo personal, nada, si me lo cuentan no me lo creería, es algo único personalmente, es algo que trabajé mucho este torneo, que estuve luchando con el equipo, que tuvimos altibajos, tuvimos muchas cosas externas. Te digo, estoy eternamente agradecido, estoy muy feliz de poder hacer equipo y estar en otra final con ellos. Se jugaba una final entre América y Cruz Azul otra vez, pero ahora en el Clausura 2024. La final de ida se jugaría en el Estadio Azul y fue que al minuto 5, en un mal pase de Jonathan Dos Santos, Antuna interceptaba y Malagón también se equivocaba y terminaría por cometer penal. El mismo Antuna con un gran cobro engañaba al portero americanista y pondría el 1-0 a favor de la máquina. Malagón en el fondo, lo va esperando el disparo. Pero al minuto 15, en una gran jugada de Henry Martín, Julián Quiñones aparecía para poner el 1-1 para el América y para silenciar el estadio. Sendejas en lateral, la pide Henry. Aquí viene el atacante, ganó Henry y viene hacia el frente, mete el centro, está el empate, ¡gol! ¡Gol! Tras el empate, al minuto 28, Rotondi intentaba de fuera del área, pero Malagón atajaba 2 tiempos el disparo. La bola con Rodríguez, atención con esta, mete el centro, va
muy pasado. Rotondi se llena de pelota. Al minuto 38, Cruz Azul seguía intentando de fuera del área, ahora con un disparo de Huescas, pero Malagón bien ubicado enviaba el balón a tiro de esquina. Saca desde el fondo Igor. La consigue Huescas. En el segundo tiempo, el América mejoraría y al 46, el portero de la Máquina le atajaba un disparo a Henry Martín y en el rebote, Quiñones no podría mandar el balón a la portería. Era el segundo de las Águilas. El toque va con Reyes. Reyes clava un centro. Mier Quiñones el segundo. La tapadita desde el fondo. Al 65, el América tendría otra jugada clara de gol con Julián Quiñones, que se perdería un mano a mano clarísimo ante Kevin Mier, donde el defensor Dita volvería a salvar en la raya de gol a la Máquina. Era la segunda anotación para el campeón. Prepara Reyes. Amaga con la pelota larga. La lanza Quiñones. Quiñones viene. Quiñones va. Quiñones viene. Quiñones. Desde el fondo. Terminaría la final de ida con un empate a un gol en el marcador, dejando todo para el partido de vuelta en el Estadio Azteca. Se jugaba la final de vuelta en el Azteca, también un 26 de mayo, pero ahora del 2024, donde el América buscaba la 15 y el bicampeonato, y Cruz Azul su trofeo número 10. Arrancaba el partido y al minuto 14, Cruz Azul tendría la primera con Uriel Antuna, quien remataba de cabeza, pero Malagón, muy bien ubicado, atajaría el cabezazo del Cementero para salvar al América. 4 adentro del área, servicio, Huesca, remate, Luis Ángel. Al minuto 22, la Máquina era mejor y seguía generando el ataque, ahora con el Cuate Sepúlveda, quien con un gran cabezazo buscaba la anotación, pero de nueva cuenta Luis Ángel Malagón con un atajadón volvía a salvar a la América. Se posicionan bien para dar claridad. Ojo Charlie, servicio, Sepúlveda, Luis Ángel, el recentro. Al 23, el América respondía con un disparo de fuera del área de Jonathan Dos Santos, pero el arquero colombiano Mier de la Máquina atajaba ese balón. Te escucho, porque viene Dos Santos, engancha y va, atención que viene el campeón del fútbol mexicano, Jonathan. Al minuto 39, Cruz Azul tendría otra clara de gol. Sepúlveda dejaba solo a Nacho Rivero para definir, pero con una falla grosera, el uruguayo volaría su disparo. Era gol de la Máquina. Qué buena pelota de Charlie, atención Uriel, servicio, Sepúlveda, la media vuelta, Nacho, la mandó a la tribuna. Al 42, América intentaba de fuera del área con un disparo de volea de Álvaro Fidalgo que se iba por encima del travesaño. El servicio, Valdés, Dita, acaba sacando, Fidalgo, la mandó por arriba. En el segundo tiempo, al minuto 51, el América elaboraría una gran jugada donde el cabezazo de Cendejas se iba por encima del arco cementero. Con Quiñones, Quiñones en el mano a mano, intenta Henry, la pared, Julián de cabeza, Cendejas, la mandó por afuera. Continuaba el partido y ahora en el minuto 53, por fin caería la anotación de la Máquina con Farabelli. Pero este gol sería anulado por el asistente, ya que había una posición adelantada del mexicano Uriel Antuna. Al minuto 70, Cendejas le roba el balón a Rotondi y se la cede a Israel Reyes dentro del área. Rotondi se lanza de la tercera cuerda y termina por derribar a Reyes, ocasionándole una zancadilla. El árbitro marcaría el penal para el América y de nueva cuenta se armaría la polémica. Después al 70 se marcó penal para América correctamente. Carlos Rotondi realizó una entrada imprudente y terminó derribando con su cuerpo a Israel Reyes. Dicho de otra forma, el jugador de Cruz Azul, sin contactar el balón, asumió un riesgo y se convirtió en un obstáculo para su rival por medio de contacto físico, cometiendo así una zancadilla. Fue que al 77, el capitán Henry Martín con un excelente cobro cruzaría su disparo engañando al arquero Mier para poner el 1-0 a favor del América y el 2-1 en el global. Su tiempo, Henry Martín le va a pegar, Martín. El América buscaba el segundo y al minuto 84 Julián Quiñones disparaba al arco, pero Kevin Mier enviaba el disparo a tiro de esquina. Sigue Cendejas, 4 y 3, continúa Cendejas, Quiñones, se mete al área, Julián. Mier con la ataca. Finalmente, al minuto 90, Cruz Azul buscaba el empate y tendría una jugada clarísima, ahora con Rodrigo Huescas, quien no podría definir con mucha potencia, lo que le permitiría al arquero Malagón atajarle su disparo.
Otro atajadón del portero de Zamora, Michoacán, para salvar al América. Elevado y pasado, la bajaba en este sector de la cancha el azul. ¡Atención al remate! ¡Huesca! De esta forma, al minuto 99, el árbitro terminaría el partido y tras derrotar a Cruz Azul 1-0 y 2-1 en el global, el América sería bicampeón por primera vez en su historia en torneos cortos y conseguiría su título número 15. Además, al ser bicampeón, también conseguiría el trofeo de campeón de campeones. Fue una temporada durísima donde nos exigimos todo el momento, terminar líder de los dos torneos, tentar llegar lo más lejos en dos competencias ahora, en dos competiciones. Este último semestre no fue fácil, creo que 2 lideratos consecutivos, la mejor ataque, mejor defensa, 2 títulos, muchas porterías en 0 y ahí estamos, que hablen de nosotros, que encuentren algún motivo para reconocer un poquito el trabajo que este grupo está haciendo. Muy orgulloso del equipo, de la afición, de la institución, de todo, que es increíble, eso es una locura esto, no me imaginaba lo que podía hacer. Primero ser campeón, es algo muy complicado, ahora ni te digo el bicampeonato, es hermoso. El bicampeón debutaba visitando al Atlético de San Luis y fue que apenas al minuto 5, con un golazo, Henry Martín pondría adelante en el marcador al América. Cambió de banda, o sea, realmente lo que dice Roberto, te dejo. Está bien esta pelota para Henry. Pero al minuto 7, Mateo Klimowicz aparecía para empatar el partido para el San Luis. Que bota. Y acá viene San Luis. Aquí está el tiro. Y en el segundo tiempo, al minuto 50, Klimowicz marcaría su doblete para poner el 2-1 definitivo a favor del Atlético de San Luis. Coqueta. Y acá viene para adelante Mateo Klimowicz. Le pegó. El América recibe al Querétaro en la jornada 2 y fue apenas al minuto 2 que Javairo Dilrosun pondría el 1-0 a favor de las Águilas. Sí, porque Zendejas ya robó la pelota, viene para Henry, la dejó pasar, Javairo, gol del América. Posteriormente, al minuto 8, Henry Martín aparecía para marcar el 2-0 a favor del bicampeón. De cambio, hoy hace una buena jugada para Zendejas que mete centro, Henry, gol. Y al 45+3 del primer tiempo, Pablo Barrera descontaba para el Querétaro. Henry Martín. Sí. Allá viene Sosa con el centro, el remate, gol de Querétaro. Finalmente, al 56, Henry Martín anotaría su doblete y pondría el 3-1 definitivo a favor del bicampeón. Jugador con más partidos disputados del América, Cristóbal Ortega. Aquí está, Javairo, el toque, Henry lo metió. ¡Gol! El América visitaba a los Tigres en la jornada 3 y fue que en el segundo tiempo, al minuto 86, que con el solitario gol de Marcelo Flores, el América perdería ante los Tigres en su visita a Nuevo León. Que el equipo de América se frene, otra vez la juegan con Flores, Chelo, gol. En la jornada 4, el América visitaba a los Bravos de Juárez y fue apenas al minuto 4 que Aitor García aparecía para poner el 1-0 a favor de los locales. Adelantado el balón, otra vez Bravos. Aquí viene Aitor, le pega con todo. ¡Gol! Pero al minuto 21, el capitán Henry Martín anotaría el empate para las Águilas. América, acá viene el servicio. Peligroso el remate. ¡Oh! Me parece que es fuera del lugar.
Y al minuto 92, el Búfalo Aguirre se hacía presente en el marcador para que el bicampeón derrotara a Juárez 2-1. Ya se encuentran en recuperación. Y acá viene América, el balón para Aguirre, el balón para Aguirre, el balón para Aguirre. Sale Sebastián. El América se enfrentaba al Puebla en la jornada 5 y fue que con el solitario gol de Raúl Castillo al minuto 74, la franja derrotó al bicampeón. El topo siendo la camiseta. No tarda en llegar el Dato Salazar. Aquí balón al área. El remate y el gol del Puebla. Clásico joven, Cruz Azul contra América en la jornada 6 y fue que al minuto 17, Brian Rodríguez marcaría el 1-0 a favor del bicampeón. Valdés viene con el servicio cerrado, primer palo, el remate de cabeza. Anulado. Mientras que al minuto 44, Georgios Giacomakis pondría el 1-1 para la máquina. Recibe de espaldas y deja atrás a Richard Sánchez. Atención que puede venir el servicio Rotondi, pero el segundo palo. Y al 45+3, con un golazo, Ángel Sepúlveda haría el 2-1 para el Cruz Azul. El frente continúa, Romo va contra Borja, Romo, servicio atrás, Sepúlveda. En el segundo tiempo, al 79, Alexis Gutiérrez aparecía para marcar el 3-1 para la máquina. Que tiene la pelota, Piovi levantó el balón, qué servicio y esta puede ser zurdazo. Finalmente, al 90, con un golazo, Lorenzo Faravelli anotaría el 4-1 definitivo a favor del Cruz Azul. Devuelve el liderato en la tabla de posiciones. ¡Ojo Faravelli! Jornada 7, clásico nacional entre América y Chivas, y fue que con el solitario gol de Ramón Juárez al minuto 31, el bicampeón derrotó a los tapatíos. Pide chiquito por izquierda, Fidalgo manda el centro, primer palo, palo, contra remate, gol. América recibía al Atlas en la jornada 8 y fue que al minuto 9, con un golazo de taco, que Rodrigo Aguirre haría el 1-0 a favor del bicampeón. Sale de 2, intentó salir de 3, Brian toca en corto, ¡Búfalo! Y al 58, con una definición a la escuadra, Víctor Dávila pondría el 2-0 para las Águilas. Richard parece trabar, gana Richard, le va a pegar en corto, esta puede ser Dávila. Finalmente, al 77, Brian Rodríguez marcaría el 3-0 definitivo a favor del América. Puede caer el 3-0, Brian va a encarar, Brian sale de 1, sigue Brian, le pasa a Henry a puerta, Brian. En la jornada 9, el bicampeón visitaba al Necaxa y fue que al minuto 38, que Agustín Palavecino marcaba el 1-0 a favor del Necaxa. Vicio raza hacia atrás, Cambindo la deja pasar, resbala, atención Palavecino. Y al 94, la bomba Henry Martín aparecía para poner el 1-1 definitivo en el encuentro. Brian busca la derecha, sigue Brian, se mete al área, continúa, Rodríguez se mete, ¡Brian! Clásico capitalino en la jornada 10, América contra Pumas, y fue que al minuto 19, con el solitario gol de Piero Quispe, los Pumas derrotaron al bicampeón. Mira Calderón, cortó la jugada, le cae a Monte, solo Piero le puede pegar, Piero. El América visitaba a León en la jornada 11 y fue que al 45+2, que John Mendoza pondría el 1-0 a favor de la Fiera. En la tablita, Mira, viene Mendoza, al disparo. Y en el segundo tiempo, al 78, con un golazo de primera, Rodrigo Aguirre pondría el 1-1 definitivo para el bicampeón.
Una jugada ahí, con un par de movimientos, prefiere venir con el servicio. ¡El remate! América contra Santos en la jornada 12 y fue que en el segundo tiempo, al 77, Henry Martín abría el marcador a favor del bicampeón. Tiene la posesión, sigue Diego Valdés, manda el servicio de zurda. Y al minuto 83, Ilian Hernández aparecía para anotar el 2-0 para el América. Dávila, atención, Dávila engancha, Dávila 2 veces, Dávila de zurda la pelota. Finalmente, con un autogol de Hugo Rodríguez, el América derrotó y goleó 3-0 a Santos. Diego ya levantó la vista, la puede colgar Valdés, servicio. ¡Gol! El bicampeón visitaba a Tijuana en la jornada 13 y fue que al minuto 25 que Alejandro Zendejas pondría el 1-0 para las Águilas. Dame tantito, Beto, se viene Henry, vence Martín, se acomodó su pierna derecha, el toque baja, el remate. Pero al finalizar el primer tiempo, de penal, Cristian Rivera empataba el marcador para los Cholos. Rivera llega con el disparo derecho. En el segundo tiempo, al 47, con un golazo, Domingo Blanco anotaba el 2-1 a favor de Tijuana. Encara Domingo Blanco, va para adentro para jugar el remate. Finalmente, al minuto 69, con una gran jugada de Henry Martín, el Búfalo Aguirre marcaba el 2-2 definitivo para el América. Aguirre, Eric Sánchez, el toque peligroso, una finta, dos fintas, Henry vence Martín, la deja ahí. En la jornada 14, el América recibía a los Rayados y fue en el segundo tiempo, al minuto 49, que Brian Rodríguez marcaría el 1-0 a favor del bicampeón. Indistintamente que laterales, pero no se proyecta. Ojo, viene Brian en el mano a mano, Brian. Pero al minuto 86, tras un error de Luis Malagón, Jordi Cortizo empataba el partido para los Rayados. La pelota que va para Cortizo, a ver si termina la jugada, Cortizo. Finalmente, al 89, Álvaro Fidalgo aparecía para marcar el 2-1 definitivo a favor del bicampeón. Estadio Ciudad de los Deportes después de Mira, Henry, esta puede ser Fidalgo, servicio. El bicampeón visitaba al Mazatlán en la jornada 15 y al minuto 25 Henry Martín aparecía para poner el 1-0 para las Águilas. El campo y bajar el ritmo al América. Por el momento lanzan la bola para que llegue Aguirre. Aguirre va a ganar en última instancia. Salió Hugo Aguirre mete la primera. Está el disparo. ¡Gol! Al minuto 29, con un golazo, el Búfalo Aguirre marcaría el 2-0 a favor del América. Relevo para Zendejas, Zendejas prepara la zurda, toca y busca atención, Zendejas mete la magia, Aguirre, gol. Posteriormente, al 35, Brian Rodríguez anotó el 3-0 para el América. Levanta el trazo, va al segundo palo, atención con Zendejas, dos tiempos, Zendejas, gol. Y al 45+4, Henry Martín marcaría su doblete y pondría el 4-0 a favor de las Águilas. Y el propio Zendejas, sigue Rodríguez, filtran, se quitan a Colula, llega el centro, sale la marcha hasta el cuarto, ¡gol! Finalmente, al 78, Israel Reyes pondría el 5-0 definitivo a favor del bicampeón. Una instancia, mueve para Valdés ya quedó de frente, filtra la pelota, está Reyes, ¡gol! América contra Pachuca en la jornada 16 y fue que al minuto 16 que Ponchito González pondría el 1-0 a favor de los Tuzos. Acá encontrando a Sánchez de nuevo que la va a meter al área, atención, el remate, ¡gol!
Posteriormente, al minuto 42, Alejandro Zendejas pondría el empate a 1 para el América. Para Henry Martín, pica al frente, Zendejas, está habilitado, Zendejas, atención, busca la zurda, Zendejas le va a pegar. Finalmente, en el segundo tiempo, al 46, con un golazo, Alan Cervantes marcaría el 2-1 definitivo a favor del bicampeón. Tarjeta de crédito, Gualá, ahorita, atención, el servicio, que va muy atrás, podrá estarla disfrutando, disparo, ¡gol! América visitaba al Toluca en la jornada 17 y fue apenas al minuto 8 que Jesús Gallardo marcaba el 1-0 para el Toluca. Ya no fue Araujo, sigue Alexis adentro del área, Alexis, Luis Ángel, contrarremate. En el segundo tiempo, al 58, Jesús Angulo pone el 2-0 a favor de los Diablos. Viene Vega en el mano a mano por la derecha, va Canelo solo, ¡Canelo! Posteriormente, al 72, Paulinho aparecía y ponía el 3-0 para el Toluca. Bueno momento de Toluca. Gana la pelota el Toluca, Paulinho, ¡gol! Finalmente, al 77, Luan García marcaba el 4-0 definitivo a favor del Toluca. Buscando un cuarto gol. Viene el centro, pelota que queda, Malagón la saca contra el remate. ¡Gol! Tras hacer 27 puntos, el América quedaría en octavo lugar, por lo que no calificaría a la liguilla de forma directa y tendría que jugar el play-in. Con respeto, ¿con qué cara el América se va a presentar en liguilla cuando ha hecho un torneo mediocre? No, es tu forma de ver, te respeto, pero yo no concuerdo en nada. Bien. Pero estás consciente de eso, ¿no? Déjame terminar el torneo, no se acabó. Cálmate. Tras quedar en octavo lugar, el América no calificaría a la liguilla, por lo que visitaría al Tijuana en el play-in para buscar su pase a la fiesta grande. Al minuto 14, de cabeza, Unai Bilbao marcaba el 1-0 a favor de los Cholos. A la izquierda con el botín, izquierdo, el centro, rebote. En el segundo tiempo, al minuto 50, Brian Rodríguez empataba el encuentro para el América. No lo veo ni cómodo ni claro, te dejo. Se viene Aguirre, acompaña para Fidalgo, balón filtrado, el disparo. Al 52, con un error de Israel Reyes, José Raúl Zúñiga pondría el 2-1 a favor del Tijuana. Y lo decíamos, no entendimos. Ay, se equivocó mal. Se equivoca, la tiene por ahí la patada, remate. Y al minuto 90, Cristian Borja pondría el 2-2 para el bicampeón. Va para adentro, para afuera, intenta 7 minutos, compañero. Va a levantar la pelota, de volar, retrasada, disparo. Tras el empate en el marcador, el partido se definiría en los penales, donde el América fue más certero y con una gran actuación del portero Luis Ángel Malagón, el América derrotó a Tijuana 3-2 en penales y avanzó a la liguilla. América se enfrentaba al Toluca en los cuartos de final. La primera de peligro sería del América al minuto 4 con un gran disparo de Zendejas, pero Thiago Volpi atajaba en el fondo. Tocó para Búfalo ahora, Fidalgo intenta enganchar, Fidalgo abre a su costado, Zendejas puede mandar el servicio, Zendejas le va a pegar de zurda. ¡Qué atajada! Al minuto 10 el Búfalo Aguirre tendría una clarísima, pero fallaría ante la mala salida del Toluca. Volpi no está bien ubicado, viene Búfalo, puede ser el primero, Búfalo. Al minuto 28, Israel Reyes anotaba para el América, pero sería anulado por fuera de lugar. Le va a dar el punto penal, Búfalo, la pelota queda viva. ¡Gol anulado!
Al 40, Toluca tendría la primera clara, pero Ángel Malagón atajaba y salvaba al América. Que no ha encontrado, en 40 Mira Alexis, qué pelota, Marcel Luis Ángel. En el segundo tiempo, al 46, el Búfalo Aguirre fallaría otra jugada clara de gol para el América tras un remate de cabeza. El detalle de... ¡Ojo, servicio! ¡Búfalo! Al 50, de nueva cuenta el Búfalo Aguirre se quedaba cerca de abrir el marcador para el bicampeón. Para él Cendejas, la pide Calderón, buena pelota, esta puede ser Calderón, levantó el balón, Búfalo, ¡fuera! Fue en el minuto 66 que con un gran remate de cabeza el Búfalo Aguirre pondría el 1-0 a favor del América. Espera Cendejas, Brian se puede meter al área, Brian levantó la vista, va a venir el servicio elevado para el Búfalo. Al 70, Alexis Vega tendría el empate para el Toluca, pero Malagón atajaba correctamente y salvaba al América. Angulo, Violante le puede pegar, sigue Violante, tiene Alexis, tocó para él, Alexis, Luis Ángel. América buscaba el segundo y al 76, Brian Rodríguez fallaría un mano a mano ante Volpi. Ojo, Brian, otra vez el mano a mano, Rayito le va a pegar, engancha, Rayo. En esa misma jugada, el Búfalo Aguirre estrellaría un cabezazo al poste cerca del bicampeón del segundo. Espera el Búfalo, tocó para Calderón. Atención, Cristian Calderón, centro elevado. Otra vez Búfalo, palo, corta remate. Finalmente, al minuto 81, el Búfalo Aguirre volvió a aparecer para poner el 2-0 a favor del América. Solamente te voy a decir... ¡Ojo, Búfalo dentro del área! ¡Búfalo! Terminaría el encuentro y el América ganaría 2-0 al Toluca en el partido de ida. El partido de vuelta se jugaba en Toluca y al minuto 4 Alexis Vega intentaba de tiro libre, pero Malagón atajaba correctamente. Ángel Malagón, será Alexis Vega, Vega le pegó, Luis Ángel sacando la... Al minuto 18 de cabeza Paulinho fallaría una jugada clara para los locales. Nada más, va a ser Angulo, servicio que va Paulinho, ¡fuera! Toluca insistía y al 32 con una gran atajada de nueva cuenta Malagón salvaba al América. No van a hacer tiempo. Ojo, Angulo, servicio a segundo palo, Luis Ángel. Al 41 Paulinho de nueva cuenta se perdería una clara para el Toluca. Y también ya disponible. Correcto. Eventualmente para el segundo tiempo. Mira Gallardo, la pone en juego Paulinho, fuera. Cerca de terminar la primera mitad, Marcel Ruiz también fallaría una jugada clara para los Diablos. Van con Alexis Vega, atención, Alexis con espacio, otra vez Marcel solo, ¡Marcel! En el segundo tiempo, al 48, en una jugada desafortunada, Marcel Ruiz marcaría un autogol y el América sería al frente en el marcador. Venga Jardine, viene Brian Rodríguez que mete buen servicio, autogol. Al 51, Paulinho insistía, pero Malagón volvió a atajar de gran manera para salvar al bicampeón. Paulinho, y ahí está Malagón, todavía violante. Al 56, Thiago Volpi le atajaba un mano a mano al Búfalo Aguirre para salvar al Toluca. Porque ganó el choque Aguirre, ganó el choque el Búfalo, buena salida de Volpi. Al 71, Henry Martín aparecía para poner el 2-0 y el 4-0 en el global a favor del América. Henry le rebotó la pelota, pero vean la que hace. ¿Qué está haciendo Henry? El toque para Cendejas. Todavía Henry, gol del América. Terminó el partido y el América eliminó de visita al Toluca y avanzó a semifinales. América se enfrentaba al líder, al Cruz Azul en las semifinales y apenas al minuto de juego, Ángel Sepúlveda disparaba al arco, pero Malagón atajaba de gran manera. Un 4-0 global. Aquí viene la bola con Romo. Y Romo para Sepúlveda. Cruz Azul seguía insistiendo y al minuto 6 Rotondi disparaba de fuera del área, pero Malagón volvió a atajar en el fondo. Rebotada. Ojo con Rotondi. Prepara de zurda.
Al 13, Luis Romo tendría una clarísima para los cementeros, pero Ramón Juárez con una gran barrida salvaba a la América. Rodríguez, Sepúlveda, atención, el primero, Romo. En el segundo tiempo, al 53, Ángel Sepúlveda intentaba, pero su disparo se iba desviado. Porque así le ganaron 4-0 el global al Toluca. No se quejen de las posturas. ¡Atención que aquí está Sepúlveda! Al 58, América tenía la primera, pero Kevin Mier le tapaba un mano a mano a Brian Rodríguez. Pelota larga, les picó al azul. ¡Atención que les picó! ¡Les picó y viene el primero! ¡Atención, el remate! ¡Bien! Segundos después, Alan Cervantes disparaba al arco, pero Kevin Mier se mandaría un atajadón para salvar a la máquina. Todos porque llegaba el remate. Se va a soltar ahora el disparo violentísimo por parte de Cervantes. Al 72, Rotondi se salvaba de no ser expulsado por el árbitro y por el VAR se salvaba la máquina. Esta toma, Chacón, me parece que tiene que ser revisada y me parece que se tiene que ir Rotondi, ¿no? O sea, entiendo que siempre acá... Finalizaba el encuentro y el partido de ida terminaba 0-0. Jugaba la semifinal de vuelta y al minuto 14, con un golazo, Alejandro Sendejas marcaba el 1-0 a favor de las Águilas. América y vienen ahora, la pelota quedó, atención con Sendejas, se llena de balón, ¡gol! ¡Gol! En el segundo tiempo, al 48, Rotondi no la pudo controlar y con un golazo de medio campo, Richard Sánchez vencía a un adelantado Kevin Mier para anotar el segundo gol del América. Mier a esta zona, Piovi toca, casi liquida a Rotondi, Rotondi la está entregando, está adelantado el guardameta, el disparo, ¡gol! ¡Gol! Al 56, Cruz Azul atacaba, pero Jonathan Dos Santos salvaba a la América en la línea de gol. ¿Defensas o qué? ¿De qué se trata? Bueno, viene el centro, falló Malagón, Romo, y ahí en la raya. Al 68, con un golazo, Nacho Rivero vencía a Malagón y ponía el 2-1 para la máquina. Todo. Aquí está Piovi, levantó el balón, aquí está entonces Rivero. ¡Gol! Pero al 71, en un tiro de esquina con un gran cabezazo, Ramón Juárez marcaba el 3-1 a favor del bicampeón. Y un quinto que Cervantes, por si hay un contrarremate. ¡Gol! ¡Gol! Al minuto 79, con un gran centro de Jorge Sánchez, el Toro Fernández marcaba el 3-2 para el Cruz Azul. Al final de cuentas la mueve para Sánchez y Sánchez ya enganchó, se quitó dos con ese quiebre, mete un centro al segundo palo. ¡Gol! Y al 85, con un golazo de volea, Amaury Morales pondría el 3-3 en el partido y le daba el pase a la final al Cruz Azul. No encuentran ahora para meter la bola, ya llega Montaño, mete el centro, busca Sepúlveda, el rebote, ¡golazo! ¡Gol! Sin embargo, al 87, Rotondi derriba por la espalda a Eric Sánchez dentro del área y se marcaba penal a favor de la América. Es penal de Rotondi sobre Sánchez, no alcanza a poderlo, a ganarle la pelota, le tira todo el campo. Y al 93, el Búfalo Aguirre engañaba a Mier y anotaba el 4-3 a favor de la América. Llega Aguirre, viene el disparo, ¡gol! ¡Gol! Después de 16 minutos agregados, terminaba el encuentro y el América eliminaba una vez más al Cruz Azul tras ganarles 4-3 para avanzar a la gran final. Se jugaba la final de ida en Puebla, América contra Rayados, y fue que al minuto 11, con un jugadón de Kevin Álvarez, el mexicano se perdería una jugada clara de gol para el América. Ligeramente retrasado, la intenta componer en este sector del campo Álvarez, cerca del estadio Ávila. ¡Álvarez! ¡Pasó Álvarez! ¡No! Al minuto 34, con un golazo de fuera del área, Sergio Canales anotaba el 1-0 para el Monterrey. Gana la pelota, la pisa, te puede tocar a la media vuelta, ¡golazo! ¡Gol! Y al minuto 38, Kevin Álvarez aparecía y anotaba el 1-1 para el América. Y viene un quinto y atención con esta, y ojo con el disparo, la tapa Cárdenas, no pudo, Sendejas, sigue, el disparo, ¡gol! Al 42, Berterame se quedaba cerca de poner el segundo gol para los Rayados. Carnales le tocó hacia atrás, se van preparando con este centro, la van buscando, ahí está, la pelota en corto.
En el segundo tiempo, al 48, con una gran definición, Cendejas marcaba el 2-1 a favor del América. Pegado por la banda estaba Borja, sigue Fidalgo, filtra la bola, ojo con esta media vuelta, ¡gol! Al 53, Víctor Dávila fallaría un mano a mano clarísimo, era el tercero del América. Desde el fondo, controla, el uruguayo mete un trazo excepcional, está mal parado el equipo de Monterrey, se prepara el tercero, viene el disparo. Al 55, Borja dispara al arco, pero Cárdenas atajaba correctamente y salvaba a los Rayados. Clavó el centro, Henry anticipa, ojo Borja. Y al 87, el Mochis Cárdenas le atajaba a Fidalgo una jugada clara de gol del bicampeón. Atención que viene el América, se va preparando Cendejas, ojo, aquí está Fidalgo. Terminaba el partido y el América se llevaba la ventaja 2-1 en la final de ida. Se jugaba la final de vuelta en Nuevo León y fue que al minuto 2 Brandon Vázquez remataba de cabeza, pero Malagón atajaba en el fondo. Es que me tocó cuando yo estaba muy chavo, entonces ya ¡Ojo, Canales, servicio, Brandon! ¡A las manos! Al 15, Cendejas tendría una jugada clara, pero el arquero Cárdenas le atajaba su disparo. Dice que no hay nada, va Henry Martín, esta puede ser, la pide Fidalgo, prefiere Cendejas, Cendejas le va a pegar, Mochi. Al 17 le anulaban un gol a Henry Martín por fuera del lugar. Va a pegar, van a esperar cuánto el remate, servicio que va a ser el punto para Henry. Con anulado, fuera de juego, de parte de Henry. Y fue que al minuto 23, que con un golazo espectacular, Richard Sánchez pondría el 1-0 y el 3-1 en el global a favor del América. Va a buscar Cendejas de cabeza, que va a llegar hacia atrás, Richard le va a pegar a puerta. Al 26, Berterame tendría una clara, pero Malagón atajaba correctamente para salvar al América. Oliver, atención, que viene la respuesta del Monterrey. Oliver, servicio, atención, Verte, Luis Ángel. La pelota queda. En el segundo tiempo, al 48, en un tiro de esquina, Malagón volvería a atajar para salvar al América. Levántense, vamos. Canales, servicio que va a primer palo. Malagón, mando el esférico. Al 72, Roberto de la Rosa intentaba de media vuelta para los locales, pero su disparo se iba muy cruzado. De la temporada. Tecatito intenta el individual. Ojo de la Rosa, la va a pegar de la Rosa. ¡Fuera! Al 73, el Búfalo Aguirre tendría una clara, pero Cárdenas le atajaba su disparo. Y atención que ve del América atacando, se defienden tres. Vegas con la barrida, se equivoca. Sigue el Búfalo, de aquí se acaba. Búfalo, Búfalo, Búfalo. Mochi. Al minuto 84, con un golazo, Johan Rojas empataba el partido y Monterrey iría por un gol más. En corto Canales, al igual que Puebla, intenta girar, tocó en corto. Johan va a buscar la derecha, Johan engancha, Johan. Al 87, en un tiro de esquina, Vegas mandaba su cabezazo al travesaño, se salvaba el América. Esperan 5 Canales, centro. Al 96 terminó el partido y el América sería tricampeón de la Liga MX y ganaría su título número 16. ¡América es tricampeón del fútbol mexicano! Una noche de sueño, soñamos mucho con este día. Fue una liguilla, creo que de sueño también, donde las cosas todas no salieron. Dedicar a los jugadores que se dedicaron mucho, que nunca dejaron de creer, y a esta afición maravillosa también que es incomparable.